Bienvenidos a un espacio más de Diálogos con Libertad. En esta oportunidad me acompaña Gonzalo Marroquín Godoy, quien a sus 24 años fue presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, ¿verdad? 27. Ah, 27. Bueno, pero eras joven, Sí. eras joven. Gonzalo es nieto de Oscar Clemente Marroquín Rojas. Pues tiene una vasta experiencia en periodismo, 15 años como director editorial de Prensa Libre, ha hecho televisión, estuvo a cargo de la revista Crónica, ahora creo que estamos con Nómada, ¿verdad? No, Crónica. Sigues con Crónica. Así es. Ok. El tema es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año, la información como un bien público. ¿Qué podemos decir al respecto, ya que durante tantos años cada Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene un tema? Pues yo diría, primero quisiera, Ana Julieta, felicitar a la Asociación de Periodistas de Guatemala por abrir este tipo de espacios, por plantear este tipo de este tipo de realidades que se viven en el país. Yo creo que el tema de libertad de prensa lo tenemos que ver no solo como periodistas, sino claramente definirlo como un trabajo para informar a la sociedad. O sea, nosotros somos en realidad servidores públicos a través del periodismo, y creo que hoy en día tenemos que resaltar muchísimo esto porque la sociedad está bastante desinformada, diría yo, y hace mucha falta el que haya espacios como este para recalcar la importancia que se tiene de que haya un libre flujo de información, que una sociedad bien informada es aquella que puede también demandar sus derechos a través de la expresión del pensamiento, y por eso creo yo que debemos plantearnos como sociedad también que los gobernantes no son más que aves de paso, que tienen que respetar y que tienen que abrir los espacios para que la población esté informada. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes que vemos cada día que se inscriben en las escuelas de periodismo, tanto en la pública como en las universidades privadas? Tuvimos en esta mesa al director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, César Augusto Páez, y nos decía que tiene regionales en 4 regiones y hay estudiantes de periodismo. Ahora el periodismo se hace en las plataformas digitales. ¿Qué podemos comentarles sobre este más apasionante mundo del periodismo? Bueno, yo creo que yo he sido también catedrático universitario en escuelas de periodismo, y creo que lo primero que hay que resaltar a los jóvenes es que el periodismo está cambiando. La esencia del periodismo no debe cambiar jamás. La esencia del periodismo es el compromiso entre el periodista y la sociedad de cumplir el compromiso de informar. Pero indudablemente estamos viendo un cambio sustancial, sobre todo las grandes plantas de redacción que antes había en los medios de comunicación se ven visto muy reducidas, los espacios de opinión también se ven reducidos, y lo que queda muchas veces es esos espacios en plataformas que son gratuitos, por decirlo así, a través de internet, pero que también representan un desafío mucho más grande porque el trabajo periodístico se hace con recursos muy, muy limitados. Así que el periodismo está entrando en una etapa en donde se tiene que transformar, se tiene que reinventar, y debemos pensar que lo importante es que no se pierda la esencia, como decía al principio, no se pierda la esencia de ejercer el periodismo de manera independiente. Hoy en día, sobre todo los gobiernos autoritarios, lo primero que hacen es tratar de controlar medios de información, de influir en medios de información, de influir en periodistas, con el fin de efectivamente limitar la información. La pandemia también ha venido a transformar el ejercicio periodístico. Anteriormente se comentaba en este espacio que el gobierno cierra la posibilidad de acceso a las fuentes de información, y esto efectivamente es una forma abusiva de limitarle a la población el tener las noticias y el poder conocer a través del periodista independiente las noticias y la información que en realidad le está afectando.
Así que es mucho lo que se puede decir de la prensa hoy en día. Creo que los valores y principios de los periodistas son los que deben prevalecer. Dentro de ellos yo destaco, por supuesto, la independencia, la ética periodística, el compromiso del periodista con la opinión pública, como le llamábamos en nuestro tiempo. Ahora se le llama la audiencia, se le llama el público, pero en términos generales es lo mismo. El periodismo debe estar muy comprometido con su comunidad, muy comprometido con las personas que lo ven, lo escuchan o lo leen. Hay otro tema muy importante y de actualidad, la diferencia entre un influencer, una persona que está en los net centers pagados por organizaciones políticas y personas que con un teléfono pueden hacer maravillas, llevar la inmediatez de la información o ir destruyendo a las personas, especialmente a los defensores de derechos humanos, que vemos que como que los políticos están utilizando mucho detrás a estas personas. Bueno, yo creo que es uno de los males que tienen las redes sociales. Las redes sociales tenemos que reconocer que por un lado tienen el beneficio de abrir espacios de libertad de expresión, pero también se prestan para la manipulación. La diferencia con un influencer y un periodista es muy grande. El influencer simplemente responde al pago que se le hace o al tema que él personalmente quiere impulsar, mientras que el periodista lo que está haciendo es trabajando para informar a la sociedad con un compromiso muy grande, la búsqueda de la verdad. Yo creo que esto es algo que hay que destacar. El periodista tiene que cuidar su credibilidad. El influencer lo único que tiene que hacer es divulgar lo que le ponen enfrente. Las redes sociales se prestan lamentablemente para el ataque, y los net centers que mencionabas son uno de los grandes males. El entorno político ha aprovechado mucho esto. Los net centers existen, son muy fuertes, tienen un financiamiento muy grande, pero casi siempre, por no decir siempre, el fin que hay atrás de un net center es un fin oscuro, mientras que el ejercicio periodístico es un fin transparente, es un fin de información. El periodista tiene un nombre que cuidar, el net center lo que tiene es un nombre que esconder. Hablando de esto, el tema de la comunicación y de la información como un bien público, podemos centrarlo en el tema de toda la información de la pandemia, y como decía en entrevista anterior Héctor Coloj, la actitud que ha tomado el gobierno, el presidente de turno, en contra de los periodistas y aprovechando cualquier situación, pero se ha escondido tema de que no teníamos pruebas confiables, de la información, duramos muchos meses sin que realmente supiéramos cuántas personas estaban contagiando, cuántas estaban muriendo y cuán cierta ha sido la información que hemos tenido, por ejemplo, en este tema. Bueno, yo creo que es difícil profundizar específicamente en el tema, precisamente porque las fuentes han sido muy cerradas. Por ejemplo, recuerdo el tema recurrente que se ha dado a lo largo del último año de médicos que no reciben sus salarios, que no tienen los recursos necesarios. Los médicos tenían que salir del hospital, pararse enfrente de los hospitales y ahí hacer sus pronunciamientos, porque no había otra forma de que se pudieran ellos comunicar con la sociedad. Así que yo lo que creo es que los gobiernos siempre tratan, por lo regular, tratan de esconder la información, y para este gobierno ha sido más fácil esconderla a través de los decretos de estado de calamidad y de estados de excepción, pero indudablemente el fin es el mismo. Creo que el gran daño que se tiene es que cuando se restringe la información a la prensa, lo que se está haciendo es que se está restringiendo el acceso a la libertad, a la información. Es un derecho universal que tiene la población. Yo insisto mucho en que la libertad de prensa está vinculada a la libertad de expresión, y la libertad de expresión es algo que no nos corresponde solo a los periodistas, sino a toda la sociedad.
Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias por haber venido a Diálogos con Libertad y un mensaje que dure en el tiempo en relación al Día de la Libertad de Prensa. A mí me parece que debemos reflexionar siempre sobre la importancia. No hay democracia que pueda funcionar si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de prensa. Es algo que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está contemplado en nuestra Constitución y es algo que es real y práctico. Si un pueblo no está bien informado, no tiene la capacidad para defender sus propios derechos. Así que la libertad de prensa es uno de los derechos universales que sirve de pilar para defender el resto de derechos que tiene cualquier población en cualquier país del mundo.